Le doy muchas gracias a todos los que están en este momento conectados con nosotros a través de Zoom, los que lo verán próximamente en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro canal de YouTube, Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Esta gran entrevista que tenemos el día de hoy, muy especial para mí porque es hacia una maestra a la cual yo le tengo mucho aprecio por un máster de ecología emocional que yo estudié hace ya algunos años, y ella es Mercé Conangla. Mercé Conangla, para los que no la conozcan, ella es cofundadora junto con Jaume Soler de la Fundación Ecología Emocional, creada en 1997, 1996, y ella preside desde el 2016. Es asesora pedagógica del Instituto de Investigación en Ecología Emocional y Crecimiento Personal y del Instituto de la Bondad en Acción, ambos dirigidos por Jaume Soler. También es co-creadora del modelo educativo de Ecología Emocional, y del sello OEE, Organizaciones Éticas y Emocionalmente Ecológicas, que potencia el compromiso hacia la calidad ética y emocional de las mismas. Es psicóloga con especialidad clínica y educativa, enfermera y escritora. Se ha especializado en educación emocional, entrenamiento en competencias de liderazgo y comunicación no verbal, y también en el diseño de proyectos Transforma Acción organizacional. Colabora con varias universidades como la Universidad de Barcelona, la Universidad Ramon Llull, UOC o Universidad Abierta de Cataluña y la Universidad Pompeu Fabra. También colabora con hospitales e instituciones como consultora, conferenciante, formadora y dinamizadora de equipos de trabajo. En el 2020 recibe nombramiento como miembro honorario de la Academia Mexicana de Educación y se le otorga la presea Atenea, otorgada anteriormente solo a 2 personas, por su aportación en la educación mundial del modelo ecología emocional. Conjuntamente con Jaume Soler, han escrito 27 libros que despliegan el modelo ecología emocional, algunos de los cuales han sido traducidos en francés, inglés, portugués, italiano, búlgaro, y sus últimos libros son Bondad en Acción, de la editorial Amat, Emocuentos, un corazón repleto de emociones, ediciones Parramón, y hoy hablaremos del libro Cambio Climático Emocional. En el momento actual dirige su energía intelectual y emocional hacia el proyecto social de Fundación Ecología Emocional, Casa Madre del Modelo. Junto con Jaume Soler se están volcando en la investigación y en la aplicación de todo lo aprendido y generado durante los 25 años de existencia de la misma, para mejorar el bienestar personal, emocional y social, así como un mayor y mejor cuidado del planeta. Con ustedes, para mí es un placer presentarles a la maestra Mercé Conangla. Maestra, buenos días, buenas tardes. Me has dejado anonadada con esta amplia presentación y tan generosa, Sergio. Yo creo que estás con una persona como tú, con curiosidad y con ganas de aportar algo en la mejora del planeta, que no lo vamos a hacer si no conseguimos mejorar en nuestro interior, ya sabes, de dentro hacia afuera y no al revés, o al menos no solo al revés. Gracias por tu tiempo, gracias por ayudarnos a sembrar esta semilla de cambio climático emocional que en estos momentos pensamos con Jaume que es necesaria y urgente, con lo cual encantada de estar aquí en este puente entre México y Barcelona. Muchas gracias, maestra. Hay muchas preguntas, sobre todo en estos tiempos donde el cambio climático tiene una reverberación a nivel mundial, el crecimiento de las aguas, esta invernadero emocional, y nos enfrentamos a esta gran teoría de la ecología emocional y su simbiosis y su analogía con el planeta, con el mundo emocional, lo que nos lleva también a tener neologismos, nuevas palabras en nuestro diccionario personal que nos contribuyen a crear un campo verde, un campo fértil para el reciclamiento de las emociones. ¿Qué nos plantea este libro del cambio climático emocional? Bueno, este libro
Lo que pretendemos con Jaume es generar conciencia en primer lugar y luego, como siempre hacemos, pues dar herramientas concretas para hacer un mejor abordaje del problema que estamos viviendo. Realmente, tú lo has dicho, estamos en un momento en que ya nadie cuestiona el problema del clima que está padeciendo el planeta Tierra. Durante demasiado tiempo hemos sobreexplotado, hemos gestionado mal los recursos y hemos dañado nuestra madre tierra y los seres que la habitan. Nos hemos colocado en el ego en lugar de en el eco y hemos sido prepotentes y soberbios y hemos utilizado a otros seres vivos pues, para nuestro propio beneficio. Todo esto ha causado graves desequilibrios en la cadena de la vida y no voy a entrar ya en el problema del medio ambiente natural, que ya conocemos sobradamente y estamos padeciendo las consecuencias. Pero como hacemos siempre con Llama, no solo miramos en la afuera, miramos en la adentro. Y claro que vemos que este problema medioambiental que padecemos tiene también sus raíces en el problema que padecemos internamente con nuestro propio clima personal emocional. Hemos estado revisando síntomas y hemos visto muchos. Realmente podría alguien decir, esto del cambio climático emocional, esto es, bueno, una metáfora. Bueno, sí, pero es una realidad. Síntomas tenemos muchos. Padecemos oleadas de indignación de la gente. Se ha globalizado la indiferencia. Esto es un fenómeno que analizamos en el libro y que nos preocupa profundamente. Hay una pandemia de cansancio moral, tema que hemos tocado anteriormente, contagios y contaminaciones masivas emocionales, lluvia ácida, epidemias de soledad, que ya es una pandemia. Podríamos decir que el nivel de violencia está creciendo y que hay muchas personas, y esto es ya que así resume el para qué hemos escrito este libro y el programa formativo que va con él, pues todo esto está afectando nuestra salud mental y emocional. Y actualmente tenemos muchos datos de que hay muchas personas con problemas de salud mental y emocional que intentamos abordar a veces tapando agujeros, pero no vamos a las causas. Y en este libro lo que pretendemos es esto, Sergio, buscar causas. Y realmente lo trabajamos detectando 11 lugares emocionales donde estamos, que está vinculado con el cómo estamos viviendo en estos momentos, y luego 11 mejores lugares a los que ir, pero para ir allí necesitamos puentes, con lo cual este libro plantea 11 puentes o transiciones que deberíamos estar haciendo para solucionar los problemas de salud mental, emocional y los problemas de crisis medioambiental del planeta Tierra. En esta conexión que usted plantea, hay la gente que nos dedicamos o tenemos el conocimiento de la ecología emocional, también conocemos de los neologismos que se han conformado para este mejor diálogo y entendimiento de lo que es la vida cotidiana, el desconocimiento de una ecología emocional para la gente normal. Cada vez con agrado puedo decir que, sobre todo en México, este término se está volviendo, se está normalizando, lo estamos difundiendo y estamos de alguna manera sembrando, pero para las personas que no tienen el conocimiento, palabras como desobediencia emocional, ¿qué podría significar o qué significa en palabras, digamos, normales para el que desconoce esta teoría, maestra? Bueno, desobediencia emocional es una de las competencias emocionales de las que no se habla y a la que hemos dedicado el penúltimo libro con Jaume Soler. Y es algo necesario de educar en la nueva generación. No es una desobedecer por desobedecer, ni una desobediencia hostil, ni desobedecerlo todo. Lo que planteamos es que tenemos que educar a la nueva generación de personas con capacidad de discriminar aquellas normas que es bueno y adaptativo seguir, pero desobedecer las pautas que atenten contra el ser humano, contra la humanidad, contra la ética, contra la salud mental y emocional de nosotros mismos.
y hay pautas que se nos están dando que se están siguiendo por incapacidad de ejercer una desobediencia crítica. Entonces, esto ya, y tú sabes, Sergio, que uno de nuestros autores de referencia es Erich Fromm, pero ya Erich Fromm en el siglo pasado decía que si alguien solo puede obedecer y es incapaz de desobedecer, es un esclavo. Pero también tenemos que decir lo contrario. Si alguien solo desobedece y no puede obedecer determinadas normas necesarias para la convivencia, tenemos una persona en la cual es muy difícil integrarla en una sociedad. Con lo cual, como siempre, estamos en la búsqueda de aquel punto de equilibrio. Desobediencia emocional dentro del cambio climático emocional es una de las capacidades que surgieron cuando estábamos escribiendo este libro precisamente y vimos que tenía tanta importancia que lo sacamos de ahí como si fuera un vivero y le dimos su territorio propio. Porque es algo que ni se habla y es algo que se malentiende. Porque fíjate, y acabo, Sergio, para que podamos dialogarlo más. Hay una cosa que los que estamos en el mundo de las emociones a veces no explicamos lo suficientemente claro. Ha habido un movimiento que ha colocado las emociones en un altar y hay gente que entiende que quien tiene que mandar en nuestra vida son nuestras emociones. Y esto no tiene que ser así. La emoción es uno de los códigos que nos informan, pero también tenemos una mente crítica, una capacidad cognitiva de razonamiento y tenemos nuestros valores. Y todo esto se tiene que conjugar y entretejer de tal forma que las decisiones y las acciones que surjan sean coherentes. Es el ser sentipensante en acción que decimos en ecología, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, pues intentando dar a entender que las emociones tienen que ser escuchadas, traducidas, atendidas, pero quien decide hacia dónde y con qué acción tiene que ser nuestra mente racional que unida a la emoción y a los valores que nos dirigen, tienen que marcarnos el camino hacia la creatividad amorosa y no hacia la destrucción. Esto, se potencia, digamos, en la población, sobre todo en la más joven, que ya tiene una nueva evolución en su pensamiento y que cada vez está inmiscuyendo más en este sentipensar tan hermoso que plantea la ecología emocional, de combinar mente y sentimiento y emociones, pero educamos adecuadamente a la nueva generación de humanos para que esté en condiciones de dar respuesta a estos retos que se avecinan, maestra? Pues mi respuesta es no. No, no, porque la educación se quedó como, o sea, vamos a ver, el mundo avanza muy rápido, la tecnología y la ciencia van muy rápido, muy acelerados, y la parte de reflexión emocional y ética siempre se quedan atrás, de tal forma que no nos anticipamos a los problemas que surgirán. Un ejemplo, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Justo esta semana decían que ya había un sistema que nos podrá leer y traducir semánticamente el pensamiento. Esto se puede aplicar evidentemente a personas que no tienen la capacidad igual en determinado momento de verbalizar para poderse comunicar, pero la misma herramienta mal utilizada puede utilizarse para manipular a la población. Entonces siempre decimos el problema no es la herramienta, es cómo yo utilizo la herramienta. Entonces, estamos realmente educando a la futura generación para que ante las nuevas tecnologías, por ejemplo, no caigan en las adicciones, no vean que dejarse manejar por un ente no humano puede llevar a una deshumanización. No, no lo estamos. Les ponemos la máquina, pero el trabajo de educar en el buen uso, en las buenas prácticas, en comprender los riesgos, en orientarlo bien,
no lo estamos haciendo. Y en cambio están surgiendo cada día pues referencias de que tenemos graves problemas de adicción, no solo a las nuevas tecnologías, sino a muchas adicciones. En el libro Cambio Climático Emocional, que analizamos los 11 ejes, por ejemplo, uno de ellos que planteamos es que esta nueva generación es una generación que lo quiere todo muy rápido y ya. Y cada vez más con estos cambios climáticos naturales, tendrá que aprender a esperar más. Es decir, a practicar uno de los ejes que proponemos, que es el arte de la paciencia, la pacienciología. ¿Por qué? Porque ya está pasando ahora. Es que quiero tal cosa de esta marca y te dicen, no existe, tendrá que esperar 4 meses, este medicamento se acabó, no llega. Hemos pensado que continuadamente podíamos ir incrementando el consumo, que es otro de los ejes que hablamos, pero no hemos entendido que nuestra Tierra tiene una capacidad de dar respuesta a nuestras necesidades y no tenemos planeta de recambio. La nueva generación, que ahora es muy impaciente y lo quiere todo muy inmediatamente, tendrá que aprender a esperar. Y quien no sepa esperar y no sepa practicar este arte de la espera desde la serenidad, tendrá desventaja psicológica. Entonces, ¿estamos educando en la paciencia? Ya te respondo, no. ¿Estamos educando para comprender o para aceptar nuestra vulnerabilidad, de que somos seres frágiles, vulnerables y todo lo que esto conlleva? Pues no. ¿Estamos educando en la ecobondad para prevenir la violencia, el bullying? No, no lo estamos haciendo. ¿Estamos gestionando la esperanza en esta nueva generación? Es decir, a pesar de todo lo malo que está pasando, les decimos, sí, nuestra generación no lo ha hecho bien y os heredaréis un planeta con graves problemas, pero hay esperanza. Hay formas de salir de ahí, hay formas de mejorarlo. ¿Estamos dando esperanza o les estamos dando escenarios catastróficos? ¿Les estamos enseñando la gestión de posibilidades o solo les damos rutas únicas? Esto tiene que ser así. ¿Los estamos conectando a la confianza o a la búsqueda de unidades? Claro, fíjate, solo te he sacado aquí unos cuantos temas. Entonces, por esto decía, mi respuesta es no. Aún estamos dando contenidos que ya nos sirven en lugar de abrir e iluminar mentes y corazones. Es importante entonces que sembremos en nuestros niños este nuevo conocimiento de lo que es la reverberación de nuestro pensamiento con la energía que emana de la naturaleza, esta conexión que tenemos con la naturaleza a través de quizá el proponer planes de estudio desde los párvulos, desde el kinder, para que los niños, aparte de este amor a la naturaleza, este amor a los animales, este amor al planeta, también se conecte con este amor a las emociones, este conocimiento para la correcta gestión de las emociones, porque todavía escuchamos en los padres y en los educadores, inclusive en psicólogos, de un control, de un manejo en lugar de una gestión emocional. Digamos que no estamos parados en un terreno de las 3 patas, ¿no? Porque podríamos mencionar, sino en un terreno endeble y poco seguro para las nuevas generaciones. Le quisiera preguntar también, ¿tendrán los recursos necesarios nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos y nuestros ancianos, que también es importante no descuidar, para afrontar los grandes cambios que se avecinan, que se anuncian, maestra? Has sacado muchos temas. A ver, empiezo por el tema que nosotros ponemos en el eje 11, que se llama ecobondad, y decimos que es hacer el puente que va desde un problema emocional que padecemos, que se llama la ecoansiedad y la solastalgia, que va de ahí
hacia la respiración emocional y la práctica del cuidado por la vida, ¿no? Este sería, estamos ahí en la ecoansiedad, en la solastalgia, y hacia dónde tendríamos que ir, a cuidar la vida y a respirar emocionalmente. Entonces, sí, tienes razón, esto se tiene que empezar desde bien pequeñitos. Y el primer mensaje es, la Tierra es casa. Este planeta es vuestra casa. No es un lugar donde ensuciar, donde destruir, donde pues yo rompo una planta porque sí, por jugar, o mato a algunos insectos porque mira, no sabía qué hacer, ¿no? Tenemos que enseñarles desde bien pequeñitos, fíjate la belleza de este planeta, fíjate qué vida, qué forma de vida tan diferente a la tuya, pero que tiene su derecho a existir. Mira esta flor, mira estos pétalos, tócala, huélela. Ha tardado mucho en florecer. Mira este arbolito, de esta flor saldrán cerezas. Enseñarles a mirar, enseñar a mirar, enseñar a valorar, enseñar a amar, porque lo que yo no valoro, no lo cuido. Entonces, esta sensibilidad hacia lo vivo, es la biofilia, es este amor por la vida. Esta es la vacuna más importante que podemos dar a la nueva generación, porque si yo desde bien pequeñitos les enseño cómo cuesta que crezca un árbol, porque ellos lo han plantado una semilla y han tenido que irlo regando y han visto que cuesta mucho que suba hasta aquí. Ya no te digo aquel roble enorme que puede haber en un lugar, ¿no? Entonces ellos entenderán que la vida es un don. Pero si yo adulta, yo madre, yo abuela, yo educadora, ya voy deprisa, sin mirar, sin ver, sin atender, ¿cómo yo voy a traspasar la ternura y el amor por la vida a estos niños? Es imposible, es imposible. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora? Y lo tratamos en el libro, pues que tenemos una generación, no solo de niños, también de adultos, algunos, pero niños ya bastantes, que padecen este fenómeno que llamamos la ecoansiedad, que es un sentimiento de miedo, de agobio, de preocupación por la incertidumbre de lo que puede pasar con el planeta y con la vida y con tu propia vida. Es decir, que hay niños que dicen, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir todos? Y lo dicen con mucha angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos oyen lo que están diciendo los medios, lo que comentan en su casa. Ellos ven que este verano igual no tendremos agua o que tendremos poca agua, es que hay sequera o en otros lugares hay inundaciones. Ellos dicen, pues, ¿dónde hemos ido a caer para crecer, no? Y los adultos a veces no escuchamos, no les damos buenas respuestas y no les decimos, hay cosas por pequeñitas que sean que vosotros podéis hacer. Y volviendo a esto que tú decías, y los adultos y nuestros mayores, pues fíjate que una persona entra en crisis, o sea, ante la misma situación, Sergio, hay gente que entra en crisis y otros que no. Y tú dices, bueno, pues si el cambio climático que padecemos pues, es para todo el mundo, porque unos se angustian y otros no, pues depende de si eres consciente o no. Y a igualdad de conciencia, unos entran en crisis y otros no. Pues ¿por qué? Dependerá de la magnitud de tus reservas de herramientas para dar respuesta. Si el reto es muy grande, pero yo tengo mucha reserva de herramientas, capacidades, competencias, yo lo puedo aplicar, yo no entro en crisis. Pero incluso un reto pequeñito, si yo tengo casi nada de recursos, yo entro en desequilibrio. Entonces, si no queremos una generación, y cuando digo generación también esto lo aplicamos porque en el programa de capacitación para el cambio climático emocional, que vamos a abrir ahora a finales de septiembre, como te decía antes, todas las herramientas las volcamos también para aplicar en equipos de trabajo, en salud laboral, en liderazgo de organizaciones. Es lo mismo, es decir, el abordaje del clima emocional a mejor y la detección, las respuestas y el diseño de programas parte de los mismos ejes, lo que pasa es que se adaptan en función de qué ecosistema estás.
Entonces, sirve tanto para tú mismo, para decir dónde yo estoy en cada uno de estos ejes y hacia dónde quiero ir y qué puente me puede ayudar. Entonces, es un tema de autodiagnóstico personal, pero también de yo formador, yo educador, yo líder de grupo, yo personal sanitario que voy a acompañar personas que las tengo allí con problemas de salud mental y emocional, o yo político que voy a hacer programas para prevenir la violencia y el bullying en las escuelas. Es decir, sea cual sea mi perfil, es muy interesante no mirar el clima solo como se trata de esto del autocontrol. No, 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 no. Es más complejo. Autocontrol, sí, gestión emocional, claro, pero no solo, porque somos seres que vivimos en un ecosistema y como es el ecosistema, que además lo hemos creado nosotros, me está afectando. Entonces, hay gente que igual tiene capacidad para gestionar sus emociones, pero ha ido a caer en una organización tóxica, en un ecosistema muy desequilibrado, que aplicando todo su paraguas, su reciclaje, todo lo que sabe, aún así entra en desequilibrio. Entonces, por eso tenemos que profundizar más en este tema. Así es, maestra. Una de las cosas que me encanta de este proyecto de ecología emocional es el tender puentes, como usted dice, y es una de las grandes herramientas de las que hace uso este proyecto de ecología emocional, este gran concepto, esta gran teoría. Para los que no saben, solastalgia es un neologismo que describe una forma de angustia, estrés mental o existencial causado por el deterioro medioambiental, pero también hay otro neologismo que me encanta, otra palabra que me encanta, que es generativity. Maestra, ¿qué me dice sobre esta palabra? Sí, claro, es un término acuñado por Erik Erikson ya en 1950. Fíjate que con Llama lo que hacemos es mirar pistas, bucear, quién ya tenía una mirada clara y qué podemos articular y que nos sirva, porque no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo anterior nos sirve. Hay joyas por ahí, ¿no? Nos encantó Generativity, sobre todo para cerrar el libro, ¿no? Es el último capítulo. Y en Generativity, bueno, se trata de dejar tu huella en el mundo cuidando de los demás, y conseguir este mundo mejor. Cosas que decimos, pero a veces no habíamos encontrado el término, ¿no? Y es la reflexión que tenemos que hacer, que para cambiar el mundo, este mundo que tiene este grave problema de cambio climático a peor. Si queremos mejorar algo, tenemos que cambiar de valores, tenemos que cambiar de sentido, de dirección, pero también de sentido. Entonces tenemos que repescarlo, tenemos que tenemos que repensar este mundo, ¿no? Y no solo repensarlo, sino que hay partes que hemos construido que en el libro pues decimos que hay que deshacer el mundo tal y como lo tenemos. Que si quieres al final o cuando tú me digas, yo tengo un pequeño fragmento que me encantaría leerte. Ahorita, maestra, creo que es el mejor ¿Sí? momento, sí. Bueno, pues os leeré un trocito porque yo creo que es una de las conclusiones y siempre con Jaume decimos que lo que se pueda deshacer no hay que romperlo, pero tal vez sí deshacerlo, ¿no? Bueno, pues dice así. Toca deshacer el mundo tal y como lo hemos construido. Toca deshacer los errores, que son muchos, deshacer muros y fronteras, deshacer discursos y creencias, deshacer prejuicios y discriminaciones, deshacer nudos que arrastramos desde nuestro pasado personal y colectivo. Toca deshacer. Y deshacer es mucho más lento que quemar, bombardear, derrumbar o destruir. En el lento deshacer algo, una relación, un proyecto, un camino, uno vive todo un proceso que va desde la toma de conciencia de que algo no está bien tal y como está, hasta llegar a dilucidar qué cosas son recuperables, qué deberemos eliminar,
¿cómo lo haremos que perderemos y qué ganaremos? Si esto ya es difícil a título personal, ¿qué decir de deshacer el mundo tal y como está ahora? Tal vez sea ingenuo pensar que es posible, no obstante, sí que hay aspectos que deben ser cambiados, nudos que deshacer o, si no es posible, cortar. Y para deshacer lo que va mal en el mundo vamos a necesitar generar conciencia, toneladas de paciencia y varias generaciones de humanos orientados a crear una cultura de paz. Bueno, este solo es un breve fragmento, pero yo creo que es una reflexión que es interesante porque también es un acto de humildad que en nuestra generación tenemos que hacer, Claro. porque no lo hemos hecho demasiado bien. Y la vida tiene que ser preservada y cuidada y amada. Claro, además queremos ser propositivos y en esta conexión con el actuar y ya no pensar en el futuro, porque el futuro nunca llega, sino hacerlo ahora. Por eso me interesaba que ahora se hiciera esa lectura. En esta ecobondad, no contribuir a la globalización de la indiferencia, que es otro de los temas que aborda este libro, ¿no? Sí, sí, es un tema que a Jaume especialmente le ha apasionado y está investigando desde hace mucho tiempo y, y realmente tenemos un problema. Es que a veces decimos el odio es muy malo, es la antítesis del amor, ¿no? Y a nosotros cada vez más nos resuena con Jaume de decir, tal vez sea el odio la antítesis, pero para nosotros la indiferencia que se está contagiando y globalizando, esta falta de empatía, esta falta de sensibilidad al padecimiento, al dolor, a lo que le suceda al otro, este individualismo que evita que interseamos los unos con los otros, este camino de indiferencia que nos lleva a esta pandemia gravísima, pero gravísima porque sale cada día. Es que aquí, yo no sé aquí en México, pero aquí en España se habla mucho de la grave pandemia de soledad, que no solo afecta a la gente mayor, porque parece que sea cosa de vejez, no. Nuestros niños, nuestros adolescentes están sintiendo profundamente solos estando en lugares con mucha gente. Y es que falla la comunicación emocional, y es que falla el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de que si a mí me pasa algo, yo encontraré una red de personas, una sociedad que no me va a dejar caer, ¿no? Y, y por eso no es de extrañar, ¿no?, que haya pues algunos lugares como Gran Bretaña o como Japón, donde ya se están ya han nombrado unas áreas que les llaman ministerios de soledad, que se están centrando solo en el qué debemos hacer para paliar esta pandemia. Y aquí en España, ahora que vienen elecciones municipales, también y empiezan a haber algunas iniciativas de no totales, no de todo el país, pero sí de decir, aquí vamos a nombrar un área que se va a ocupar de esto, ¿no? Entonces, fíjate, un sentimiento que es la soledad está siendo tratada ya o está intentando ser tratada a nivel político. Pero, claro, es que el sentimiento, ya sabes tú, que es individual. Tenemos que analizar por qué algo que uno siente se está convirtiendo en habitual, porque la soledad todos sentiremos muchas veces a lo largo de la vida, pero hasta el punto de que haya gente que se sienta aislada del grupo, esto es porque no les importo. Y esta globalización de la indiferencia causa mucho sufrimiento evitable, mucho dolor, y no nos ayuda como especie a sobrevivir ni a vivir con calidad de vida. Que además vino a fortalecer este aislamiento, la separación del ser humano y aparte considero que las emociones deben respirarse, deben sentirse en este contacto cotidiano con las personas y fuera del aislamiento involuntario, ¿no? O tal vez quizá elegido. Esto me lleva a la siguiente pregunta ya para estar en la recta final. ¿Dispondrán
de suficiente fortaleza emocional para buscar soluciones en común y no desistir de la vida a pesar de los problemas que se les presenten? Bueno, cazo lo primero que has dicho y vuelvo a tu pregunta. Hablabas para cerrar el tema de soledad, que es interesante, porque en inglés tienen dos términos, el loneliness y el alone. Hay la soledad, que sería la soledad doliente, es decir, la que yo no deseo. Yo no me quiero sentir sola y me estoy sintiendo sola y sufro. Tenemos que evitarla. Pero luego está el alone, es lo que sería una soledad creativa e inteligente. Y esto sí que se tendría que fomentar en las nuevas generaciones, que es la capacidad de estar solo sintiéndote bien, sintiéndote sereno y sintiéndote conectado con la vida. Este sentimiento de yo ahora estoy solo, estoy en silencio, qué bien que estoy también. La autonomía de saber estar y saber que en esta soledad pueden hacer cosas bellas y creativas. Y que es importante que quien busque solo estar constantemente en el ruido y con personas, posiblemente sea una huida hacia adelante. Es decir, que tenemos que educar también en el silencio y en esta capacidad creativa, ¿no? Tu pregunta, yo creo que es la pregunta crucial, ¿no? ¿Serán capaces de amar la vida incluso cuando la vida duela? Y yo me la devuelvo a mí misma. Yo soy capaz de amar la vida cuando la vida me duele y es un ejercicio realmente muy difícil de hacer, ¿no? Y no se puede hacer si no estamos entrenando constantemente. Y ya que decías para cerrar, pues yo te voy a lanzar aquí los 11 puentes en los que vamos a proponer entrenar a la gente, ¿no? El primero es darme cuenta, el desarrollar la conciencia de que nos hemos volcado en el tener y esto es estúpido, tendríamos que ir a potenciar el ser, porque tendríamos que potenciar lo que un naufragio no nos puede quitar y esto es inteligente. Todo lo que un naufragio yo puedo perder, pues no es inteligente invertir en ello. Luego, ver que hay muchas posibilidades y aprender a buscar respuestas aun cuando parece que solo hay una pared delante. Y tendremos que ser muy luchadores y tendrán que ser muy luchadores. A cuestionarlo todo, la desobediencia emocional, al no ser rebaños fácilmente influenciables, necesitamos personas críticas, valientes, capaces de verbalizar sus desacuerdos, incluso necesitamos paciencia, lo hemos dicho, hacer más sencilla la vida, simplificarla, pero no en el sentido de plana, sino en el sentido de soltar necesidades, dejándolas a las necesarias, pero soltar deseos, quizás sería mejor palabra, ¿no? Hacer una vida más sencilla, porque los recursos no hay para todos. Cuidar el mundo emocional, como tú ya muy bien has dicho. Ojo con las tecnologías, que son buenas, pero tienen que ser reflexionadas y éticas. Y ahí también tenemos un trabajo de gestión. Y luego aceptar la vulnerabilidad, porque somos seres vulnerables y a veces pensamos que no, que nos vamos a quedar ahí siempre. No, no, no. Y no somos supermanes ni superwomans. Y aceptar la vulnerabilidad nos hace valientes. Luego, la ecobondad, ya lo hemos hablado, y generativity, en definitiva, ¿qué huella voy a dejar en mi paso por el mundo? Y que sea una huella luminosa, claro que sí, porque es posible y hay esperanza. Yo le comentaba a mi hijo cuando era pequeño y se enfrentaba a la vida, que la vida era como un gran jardín donde hay hermosas flores, pero también hay hiedra, hay pasto y que la vida es así. Generalmente causa ansiedad y frustración en nuestros hijos cuando les decimos que su única obligación es ser felices, porque en esta búsqueda de la felicidad nos olvidamos de también saber que se sufre y a veces duele. Entonces, para cerrar esta conversación, maestra, porque quiero ser respetuoso con el tiempo que usted nos regaló, tenemos en nuestra comunidad gente que realmente convive con situaciones cotidianas, no estudiosos, no psicólogos, sino amas de casa, muchas abuelitas. Una de las respuestas sería el leer este libro, Cambio Climático Emocional, que es una obra indispensable para entender y dar respuesta a los síntomas de desequilibrio emocional provocados por una
vida con pocos acordes con, con las auténticas necesidades humanas. ¿Qué le podría usted decir a la gente de a pie, decimos aquí en México, que no estudian estas cuestiones? ¿Cómo empezar? ¿Qué semillas sembrar? ¿O cuál sería el primer paso para empezar a afrontar este desequilibrio ecológico-emocional? Eh, bueno, yo te diría, para hacerlo sencillo, conectarse con su propia sencillez. Realmente quien salva al mundo son los justos, que decimos, las personas humildes, las personas sencillas, que dentro de su hogar, dentro de sus vidas más grandes o más pequeñitas, intentan generar bondad, cuidan la vida, cuidan aquella planta, cuidan aquel animal, cuidan de sus vecinos, están dispuestos a ayudar, porque están aplicando lo que decimos en cambio climático, son pacientes, son pacíficos, son personas que sonríen, ¿en qué te puedo ayudar? Están allí, están presentes, no viven corriendo todo el día, no viven disparados. Yo diría, cada uno en su lugar, mimen todas las formas de vida que tengan y ayuden a la nueva generación a apreciar la belleza de la vida, a que se den cuenta, porque tú dices, sí, yo ya tengo muchas plantas y viene mi nieto, sí, pero agarra de la mano a tu nieto, yo lo hago y le digo, mira qué flor ha salido hoy, vamos a la terraza, fíjate, mira, te das cuenta, tócala, huélela, mira que es maravillosa, es diferente de ti, pero tiene también su espacio aquí en este planeta, y tú que piensas y que sientes y que eres un ser inteligente, tú tendrás que proteger estas especies, porque ellas también merecen su lugar. Entonces, cosas pequeñas, Sergio, cosas pequeñas, pero si te tuviera que resumir una palabra sería: ayudémosles a mirar, a apreciar la belleza y cuidar la vida. Y con esto ya tendríamos todo solucionado, porque realmente es el camino de la bondad, es el camino de ecología emocional y es el camino para preservar la vida y además disfrutarla. Diríamos en ecología emocional, crear seres humanos capa, creativos, Claro, amorosos, pacíficos y autónomos. sí. Y no lo haremos si no practicamos los adultos, porque ya sabes, Sergio, que todo el tema emocional viene por transmisión mediante ejemplo. No es lo que yo digo. Todo esto que estoy diciendo no sirve. Es lo que yo transmito, lo que yo hago, lo que practico. Y ellos ven que si yo les digo cuidad, yo cuido. Y si les digo atended, yo atiendo. Y si les digo abrazad, yo abrazo. No sirve para nada dar mensajes de tenemos que cuidar el planeta cuando ellos ven que estamos haciendo lo contrario. O tenemos que amar a las personas, pero no tengo nunca tiempo para atender a nadie, ¿no? Entonces, bueno, aprendizaje mediante el ejemplo, en orientación a la bondad y al amor. Ya está. Tan sencillo, tan difícil. Aquí en México teníamos una frase con la que las generaciones anteriores nos creábamos, sobre todo para los hombres no deben llorar. Dejar de capar, a hacer una analogía con hacer personas capa, creativas, amorosas, pacíficas y autónomas, y no caparlos, no coartarlos, no arrobando sus emociones, que es común en esta necesidad, en esta ansiedad de no permitirles vivir sus frustraciones, sus pequeñas piedras que después, si se las quitamos, se vuelven en grandes rocas, y permitiéndoles aprender a gestionar las emociones que se manifiestan, respetándolas en el hogar. Sería importante, ¿no, maestra? Es importantísimo lo que tú dices, porque hay un poeta que decía, ¿acaso en una puesta de sol le decimos al creador o a la naturaleza, mire, quite un poco de rojo de aquí, póngalo abajo?
o solo quiero una puesta en amarillos pero no me ponga rojo, ¿no? No, cada puesta de sol es diferente. Nuestro mundo emocional es rico en matices y hay emociones que nosotros decimos no son agradables de sentir, pero también tienen un mensaje que si lo atendemos y lo llevamos a la práctica, la respuesta adecuada nos ayuda a crecer. Entonces, nuestra fragilidad, nuestra capacidad de sufrir, nuestras emociones a veces alborotadas, son oportunidades para humanizarme, porque el mensaje que tú antes has dicho, has venido a ser feliz, esto es perverso, ¿eh? Tú has venido, tal vez, a mejorar las cosas, a hacer el bien, a proteger la vida. Y en este camino vas a encontrar dificultades, vas a encontrar, como tú decías, rocas, abismos. No habrá puente, tendrás que construirlo y se te caerá el puente y tú te levantarás y buscarás ayuda y luego volverás a construir otro puente mejor y tal vez llegues al otro lado y entonces tendrás un instante de pura felicidad. Y luego la vida te traerá otro abismo y otro problema. Y esto es la vida. Y la vida es esto y es maravillosa a pesar de todo. Y esto es realista. Si solo les decimos, no, tú has venido a ser feliz, todo lo que no te haga feliz, recházalo, ¿no? Porque si este amor no es fácil, es que no es para ti, ¿no? Porque cuando encuentres el amor todo será plano y liso y maravilloso. Esto es falso. Falso. Cuando se encuentran entonces esta generación y la nuestra, algunos engañados, con la enfermedad, con la muerte, con las pérdidas que aparecerán en el camino, desisten de la vida. Es aquella pregunta que tú hacías. ¿Serán capaces de no desistir? Pues no voy a desistir porque a mí me han dicho, me han educado, lo he visto en mi papá, lo he visto en mi abuela, lo he visto en mis educadores, que a pesar de todo esto, la vida vale la pena. Y es maravillosa y es bella. Yo puedo hacerla más bella aún. Entonces, yo creo que el mensaje está ahí. Yo diría, en lugar de valer la pena, porque sabemos que es valer la pena, es valer penar, yo diría que vale la alegría. Y en esta reconstrucción del ser humano, en lugar de esta destrucción, sino una reconstrucción, generar de nuestra vida con estas cosas que vamos a evolucionar, generar un gran colam de nuestra vida, creando riqueza, creando belleza y contribuyendo a una ecología sustentable, siendo siempre coherentes, digamos, con el eje PEA, pensamiento, emoción, acción, como pensamos, sentimos, actuemos en la reconstrucción de este gran planeta. Maestra, para mí ha sido un gran placer. Algo que quiera, por último, decirle a la gente que nos escucha y a la que nos va a escuchar. Bueno, pues gracias. Si habéis llegado al final de la conversación, espero que sí, porque Sergio siempre hace aportaciones interesantes, pues ojalá alguna pequeña idea sea una semilla que os sirva para el camino. Esperanza sobre todo. Nos han dicho que mientras hay vida hay esperanza, pero un filósofo que se llama Émile Jadot, yo me quedo con su afirmación, dice, solo si hay esperanza y vida. Entonces, esta luz de esperanza para las futuras generaciones que nunca se apague. Y luego para los profesionales y todos los especialistas y exalumnos de máster que nos estáis viendo, yo me encantaría que algunos de ustedes se animen a cursar el nuevo programa de capacitación para gestionar el cambio climático emocional, que le he pasado a Sergio un link donde podéis bajaros el programa y que estaríamos encantados de que a finales de septiembre tener gente de México y Barcelona unidos cursando esta primera especialización de ecología emocional. Y quien no haya hecho ecología emocional también puede hacer este programa, que lo sepáis. Bueno, pues un abrazo desde Barcelona, Sergio, y felicitaciones por tu sanarte, por todo lo que estás haciendo para sembrar este mundo mejor que tan necesario es. Maestra, como siempre, le agradezco el ayudarme a conectar corazones en esta gran comunidad que es Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Un abrazo a mis hermanos de España, un abrazo al maestro Jaume, por favor, y a todos los hermanos
de España. Le agradezco de todo corazón, maestra, y que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Gracias, Cuando que Dios me la bendiga. quieras, Sergio, tú cuando quieras me dices y si yo me puedo conectar, un placer estar contigo. Gracias, maestra. No cierro esta puerta, solamente la Adiós, ventana, y un nos abrazo. vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, adiós desde Barcelona.